Amén, amén. El Señor Jesús les bendiga a todos en esta mañana. Hermana Gloria, ¿me colabora un momentico con la voz? Voy a hacerle un saludo a la población sorda. Por favor, ¿me colabora usted haciendo la interpretación con la voz? Muchas gracias. ¿Puede encender el micrófono? Muchas gracias. Dios les bendiga a todos, a la comunidad sorda. Soy feliz de estar aquí. Hoy con mucho gusto. Mi nombre, Caterine. Mucho gusto. Mi seña es esta. Estamos aquí juntos con mi esposo. No. Soy intérprete. Bueno, Dios les bendiga a todos. Les decía a la comunidad sorda que, bueno, me presentaba con ellos y que el día de hoy no voy a estar interpretando en lengua de señas, sino que voy a estar hablando con mi voz y que la hermana intérprete será la que me hará entonces en este momento el servicio de interpretación. Mi esposo quiere darles un saludo a todas las personas que nos están viendo en esta mañana. Hola, Dios les bendiga a todos mis hermanos, sean muy bienvenidos y agradecerles a la hermana Liliana por esta invitación que nos hizo. Mucho gusto, mi nombre es Jesús Zuluaga, esta es mi seña y es una bendición estar aquí en compañía de mi esposa. El día de hoy vamos a contar esa experiencia hermosa que el Señor nos ha regalado en la bendición de nuestro matrimonio. Bueno, y ahora sí también quiero saludar de manera especial a la hermana Liliana y a todas las hermanas de este precioso devocional de Mujeres en las Manos de Dios. Es una bendición para nosotros estar aquí en esta mañana con ustedes compartiendo esta bendición. La hermana Liliana me escribió esta semana y me dijo que quería que nosotros compartiéramos nuestro testimonio de noviazgo y de matrimonio y cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas mostrando su voluntad. Y bueno, en esta mañana estoy aquí para compartir con todos ustedes. Les quiero invitar a que leamos la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. Salmos, capítulo 32, versículo 8. Dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Bueno, ya hemos orado. Entonces, ahora sí vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Este versículo para mí ha sido un versículo muy especial porque ha marcado todo mi proceso en cuanto a mi relación con mi esposo, y en ese momento de espera fue el versículo que el Señor me regaló para entender esa voluntad que Él tenía para mi vida. Resulta, mis hermanos, que, bueno, por la gracia de Dios, yo fui criada en un hogar cristiano desde los 5 años. A la edad de 12 años tomé la decisión de bautizarme, pero fue una decisión que tomé más que todo por la emoción
y no por la convicción. Yo no estaba convencida de lo que estaba haciendo, era una adolescente y no desarrollé una vida cristiana. A los 13 años prácticamente yo ya estaba en el mundo y tuve una adolescencia muy difícil. Mis papás sufrieron mucho y me aparté tanto del Señor que a mí se me olvidó incluso cuál era su nombre. A mí se me olvidó qué era el Espíritu Santo. Y digo que se me olvidó, pero aparentemente, porque la palabra del Señor dice que instruye al niño en su camino y que aún así fuere viejo, nunca se apartará de él. Entonces, esa palabra que habían sembrado esos maestros de escuela dominical quedó sembrada en mi corazón, aunque yo quise más bien olvidarla, yo quise resistirla y estuve alejada de los caminos del Señor durante 13 años. En esos 13 años yo conocí el teatro, conocí el circo, conocí las artes, conocí la cultura hippie y me dejé llevar por todo eso. Y recuerdo que yo no adoraba a Dios, sino que yo adoraba era a la Madre Tierra. Eh, y mi familia orando y clamando, intercediendo por mí. Fueron años muy difíciles hasta que el Señor, por su misericordia y por su gracia, me trajo nuevamente a su presencia a la edad de 25 años. Cuando yo volví a los caminos del Señor, yo nunca me imaginé los planes que Él tenía para mi vida. Y fue una bendición para mí saber que Dios es fiel. Y yo no sé de pronto aquí cuántos hermanos y hermanas están luchando quizás con sus hijos que están alejados de los caminos del Señor. Pero yo quiero decirles en esta mañana que sigan orando y que sigan clamando y que sigan intercediendo, porque el Señor es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Mi mamá en una ocasión orándole al Señor por mí, porque es muy difícil usted como mamá criar a su hija en los caminos del Señor, verla los domingos crecer en escuela dominical y que de un momento a otro no quiera saber nada del Señor, que de un momento a otro tenga un cambio tan abismal que diga que Dios no existe, que esté adorando cosas que no son de Dios. Eso debe ser, yo no soy mamá, pero eso debe causar un dolor grandísimo. Y mi mamá clamándole al Señor, intercediendo por mí, en una ocasión tuvo un sueño. Y en ese sueño el Señor la llevó a un lugar muy lindo. Y en ese sueño ella miraba ese lugar, estaba con mi papá y le decía, ay, mi amor, ¿qué es este lugar tan hermoso? Mira estos árboles tan lindos, este manantial de agua tan linda, ¿qué es esto? Y en el sueño escucha una voz y en la voz le dice, mira, si yo soy capaz de hacer esto tan lindo, ¿no crees que yo puedo hacer lo mismo con tu hija? Y después de eso pasaron 7 años de mi conversión. Pero cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo llegué decidida a buscar de Cristo. En ese año fue un año muy difícil, fue un año en el que pasé por muchas pruebas, porque dejar 13 años del mundo, una mente viciada a las cosas del mundo, una mente siendo atacada, no fue fácil, pero me sostuvo el Señor y me sostuve como viendo al invisible. Y recuerdo que en ese año yo me congregaba en la iglesia en apartado, esa es la zona del Urabá, distrito 12, y allí yo todos los sábados iba a la iglesia a un ayuno. Entonces muchas veces me iba solita y ese año mi petición era decirle al Señor que me sellara con el poder del Espíritu Santo. Resulta que en esa petición de todos los sábados de buscar al Señor, la hermana de la iglesia que hacía el aseo me comenta
que justamente los sábados después del mediodía venían un grupo de hermanos a estudiar lengua de señas. Y yo le dije, ay, qué bueno, yo quiero aprender lengua de señas. Entonces, como a mitad de año me decidí quedarme después del ayuno para hablar con el profesor y decirle que si podía ingresar al grupo cuando eran las otras inscripciones. Y el profesor lo que me dice es, hermana, ya iniciamos segundo nivel. Si usted quiere la nivelamos, ingrese desde ya. Yo le decía, hermano, pero ¿cómo así? Si yo quiero iniciar es desde cero. ¿Usted sabe lengua de señas? Yo, bueno, resulta que de niña en la iglesia en la que yo asistía, allí había intérpretes. Y a mí me habían regalado una tarjetica con el abecedario. Entonces yo me lo había memorizado, era lo único que sabía. Entonces yo les dije, yo solo me sé el abecedario. Me dijo, no, ya, con eso la nivelamos. Y llegué al grupo en nivel 2 de la EFIS. Para los que no conocen, la EFIS es la Escuela de Interpretación de Lengua de Señas de la Iglesia. Y empecé con la responsabilidad de que tenía que desatrasarme de todo un nivel completo y que tenía un grupo que estaba adelantado. Entonces empecé a estudiar lengua de señas. Y ese mismo año hicieron un campamento de población sorda en Armenia. Entonces yo fui y yo le decía al Señor, Señor, yo te quiero servir. Yo llegué arrepentida, hice un cambio total en mi vida y yo quiero servirte de corazón, pero yo necesito que tú me confirmes si tú quieres que yo te sirva en el área de población sorda. Y si es así, acá está en mis manos. Pero yo necesito ser investida de poder porque yo no quiero interpretar por mí misma, yo necesito interpretar en el espíritu, yo necesito que seas tú hablando por medio de mis manos. Y si es así, entonces necesito que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Y empecé a orar, a orar, a orar. Se llegó el campamento y fue de gran bendición porque yo también tenía una incertidumbre y es que yo no conocía población sorda. En mi distrito no, nosotros fuimos la primera cohorte de escuela de intérpretes. No había trabajo con población sorda. Entonces yo decía, ¿es posible que los sordos entiendan el Evangelio? ¿Cómo van a entender el Evangelio? ¿Es posible que ellos entiendan la doctrina? ¿Es posible que ellos entiendan lo que es la santidad, lo que es el temor a Dios, la salvación? Y yo le decía al Señor que me mostrara, que yo quería ver cómo Él obraba en la población sorda. Y algo que yo le decía mucho al Señor era, en mi intimidad con Él, era que yo le quería servir donde quizás muchos no querían servirle, que me enviara donde había necesidad, porque siempre me ha gustado la obra misionera. Y de hecho, de niña, recuerdo que llegó un pastor a la iglesia donde yo me congregaba, un pastor del África, vino a contarnos su testimonio y yo quedé impactada de niña. Y yo le dije al Señor en una ocasión, yo le dije, Señor, yo cuando sea grande, yo quiero ser misionera, pero yo no sabía que el Señor se iba a tomar como tan en serio estas palabras. Y aunque ahorita pues mi esposo y yo no tenemos un cargo que diga somos misioneros, pero todos aquí todos hacemos misiones, porque predicar el evangelio, llevar el evangelismo a las almas, eso es hacer misión. Entonces yo le decía al Señor, Señor, llévame donde haya una necesidad. Yo quiero ir donde nadie quiera ir. Yo quiero que cuentes conmigo, porque yo me sentía tan agradecida por lo que el Señor había hecho con mi vida, que me había perdonado, después de yo incluso haber maldecido su nombre en muchas ocasiones, después de yo haber blasfemado contra Él, después de yo haberme rebelado contra Él de muchas maneras, y cómo el Señor había obrado en mí, cómo el Señor me había liberado, cómo el Señor me había sacado de una corriente tan difícil que no era fácil de salir por mis propias fuerzas, pero que el Señor metió su mano poderosa y me sacó desde lo más profundo, del lodo cenagoso. Yo vengo del lodo cenagoso.
Yo vengo del pecado, yo vengo del mundo, yo vengo del desorden, yo vengo de un lugar que es difícil de salir y que solo fue la mano del Señor, su gracia, su misericordia. Y en agradecimiento al Señor yo le dije, Señor, acá está mi vida y quiero que me mandes donde nadie va, donde haya necesidad de predicar tu palabra. Pero yo no sabía que era que el Señor me estaba preparando para llevarme a anunciar el Evangelio a la población sorda, una población que ha sido discriminada por muchos, una población que ha sido necesitada por el Señor, una población que por años ha sido invisibilizada, una población que necesita mucho de esta iglesia preciosa que vaya a predicarles el Evangelio. Y bueno, recuerdo que en el campamento me impactó mucho porque fue la primera vez, era un campamento nacional de intérpretes y de población sorda, y me impactó mucho ver cómo el Señor obraba en ellos, cómo ellos estaban tan claros en la doctrina, cómo ellos entendían el Evangelio, cómo ellos hablaban entre ellos mismos y evangelizaban por medio de sus manos. Nosotros del Distrito 12 viajamos con una hermana que ella llevó a una amiga sorda y entonces los hermanos sordos de allá del campamento la evangelizaban y le decían, si tú no eres bautizada, tú no vas a poder entrar al cielo. Cristo viene. Y yo veía a todas las hermanas con una santidad que irradiaba en sus rostros, en su manera de vestir, en todo quedé impactada. Y allá en ese campamento el Señor me dio el privilegio de ser llena por su Espíritu Santo y me estaban ministrando en ese momento los pastores hoy sordos, el hermano Julio y la hermana Lady, que fueron los que estuvieron orando por mí en ese momento que yo recibí el Espíritu Santo. Y eso me impactó y me marcó y pude entender que el Señor puede obrar y puede usar de maneras muy especiales a la comunidad sorda. Y el hecho de que hayan sido unos sordos, unas personas sordas los que hayan orado, intercedido por mí, que en ese momento el Señor me haya llenado con su poder, con su Espíritu Santo, eso me marcó. Y después de ese campamento fue como si se hubiese encendido un fuego en mi corazón para llevarles el Evangelio a la población sorda. Y ahí por la gracia del Señor sabemos que cuando hablamos en lenguas, no solo, no solo nuestro espíritu habla con el Espíritu de Dios, sino que recibimos dones. Y ahí siento que fue cuando el Señor me dio este don especial para hablar por medio de mis manos. Después de todo esto, para ir resumiendo, al año conocí a mi esposo. A él lo conocí por Facebook. Y, y yo lo vi y lo asocié porque a nosotros en la escuela nos entregan unos módulos, unos libros. Entonces en esos libros yo había visto que él era uno de los instructores de la EFIS. Entonces yo dije, cuando lo vi en Facebook, lo asocié y dije, ay, el profesor de lengua de señas lo voy a agregar. Y yo con la intención de seguir aprendiendo. Entonces él aceptó mi solicitud, pero mire las cosas del Señor. El Señor primero hace un llamado en mí. El Señor primero me enseña mi lengua de señas. Y después entonces me presentó a mi esposo. Y él me habla por Facebook y él lo primero que me pregunta es, Dios le bendiga, hermana, ¿usted es oyente o es sorda? Yo le digo, yo soy oyente, pero yo estaba inocente de las cosas, yo no sabía el por qué me estaba preguntando eso. Y resulta que es que mi esposo le estaba pidiendo al Señor que le regalara una esposa oyente, porque él más adelante me cuenta luego en un video que es que él quería predicar el Evangelio, pero si lo hacía solo por medio de sus manos, quizás muchas personas no iban a entender el mensaje que él estaba diciendo y que él quería tener una compañera que fuera su voz, que mientras él predicaba, su compañera pudiera interpretar lo que él estaba diciendo y que pues tranquilamente eso lo podía hacer cualquier intérprete, pero que él quería contar con ese apoyo con su esposa. Por esa y muchas más razones, pero la primera y la fundamental era por el servicio a Dios. Y eso me conmovió y me pareció muy lindo
Y nosotros empezamos a hablar, empezamos a crear una amistad, empezamos a servirle al Señor en unos devocionales virtuales que hacíamos todos los viernes por Meet con amigos sordos. Y yo lo invitaba a él a que predicara. Y esa fue como la primera relación que nosotros construimos de amistad. Hasta que una ocasión él me manda un video y en el video él me dice, en lengua de señas obviamente, él me dice, hermana, no sabía si decirle esto o no, pero resulta que yo he venido orando por mi esposa y orándole al Señor, yo una vez tuve un sueño. Y en el sueño yo me encontraba en un lugar muy bonito, había un manantial de agua, y yo me quedé mirando ese lugar hasta que vi que de lo lejos venía una mujer vestida de blanco. Y yo me quedé asombrada porque esa mujer vino y nos dimos un abrazo, pero yo nunca había visto a esa mujer, yo no sabía quién era, cómo se llamaba, cuál era su seña, yo nunca la había visto y me desperté. En ese tiempo asistí a la iglesia en Bogotá y pues pensaba como, Señor, esta es la esposa que tú me estás mostrando porque ha sido mi petición, pero en Bogotá no había alguien que se le pareciera como la mujer de ese sueño. Después él se traslada para Barranquilla y en Barranquilla él queda con ese sueño grabado en su corazón, pero no había como alguien que se le pareciera. Pero me dice, pero cuando tú me agregaste a Facebook, tu rostro se me pareció mucho a la mujer de ese sueño, pero yo no puedo decir que eres tú, porque la verdad no sé. Estoy orándole al Señor y si eres tú, me gustaría conocerte. Y me pregunta, ¿tú vienes a la convención de Barranquilla? Esa fue la convención del 2020, 2024. Me dice, ¿tú vienes a la convención de Barranquilla? Cuando yo vi ese video, pues yo lo primero que pensé, yo, este hermano, ¿por qué me dice eso? Me pareció muy raro porque yo no estaba acostumbrada a este tipo de experiencias. Yo la verdad dudé, no creí lo que él me estaba diciendo, pero en mi corazón sí sentía algo y era que el Señor tiene planes que son diferentes a los nuestros y que el Señor hace cosas que quizás para muchos es ilógico porque dentro de mi pensamiento yo no había planeado o había pensado casarme con una persona sorda. Y de hecho cuando yo llegué a la iglesia no estaba en mi pensamiento tener esposo por el momento. Yo quería era ser llena del Espíritu Santo y servirle al Señor. Yo nunca había orado al Señor por mi esposo, pero sin embargo el Señor ese mismo año me había inquietado, me había dicho que orara por mi esposo. Mm, Aproximadamente 4 meses antes de que Jesús lo conociera, el Señor me había inquietado a orar por mi esposo y pues que yo había sentido de parte del Señor ya un llamado muy especial para servirle en el área de población sorda. Entonces yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que ese sueño es verdad o no? Mi respuesta para el hermano Jesús en ese momento fue, hermano, yo sé que Dios habla por medio de sueños, pero si a usted le ha hablado algo, a mí también me tiene que hablar. Esa fue la respuesta que yo le dije al hermano Jesús en ese momento. Y le dije, para Barranquilla no tengo planes de ir en el momento, porque en ese momento pues yo no tenía una estabilidad económica. Entonces, dentro de mis planes no estaba ir a Barranquilla y él me dice, bueno, yo le dije al Señor que si eras tú, que te trajera, porque para el Señor no hay nada imposible y pues si eres tú esa mujer por la cual yo he estado orando, yo la quiero conocer. Y eso me lo dijo él en noviembre. En diciembre quedé muy inquieta y decidí armar un grupo de oración con 4 amigas de la iglesia, con 3 amigas de la iglesia, y nos dedicamos a orar todo ese diciembre, de 12 de la noche a 1 de la mañana. Y orábamos 2 solteras, 2 casadas. Las 2 casadas estaban teniendo problemas en su matrimonio,
y sus dos esposos se habían apartado. Y las dos solteras orando al Señor por dirección. Y fue una bendición, mis hermanos, porque el Señor nos ha respondido. A las dos casadas, el Señor restauró su hogar y hoy sus esposos están nuevamente en la iglesia. Y de las solteras, pues el Señor me respondió, me falta la otra hermana, pero ahí seguimos orando por ella. Hermanos, les cuento que faltando una semana entonces para la convención, el Señor proveyó todo y resulté yo en Barranquilla. Yo me preguntaba, Señor, tú le respondiste la oración al hermano. Allá nos conocimos por primera vez y de ahí para acá nuestro amor fue un amor de convención, porque solo nos vimos físicamente, tuvimos 4 encuentros y esos 4 encuentros fueron en convención. Uno fue en la convención de Barranquilla, el otro fue en la convención en Apartadó, otro fue en un congreso en Cali y fueron 2 convenciones en Apartadó y el último en la convención de Cali. De resto, nuestra comunicación siempre fue virtual. Y fue muy lindo porque yo me preguntaba mucho, yo tenía muchas inseguridades. Yo le decía al Señor, yo me imaginaba cómo sería tener un hogar con una persona sorda, porque una de las bases fundamentales es la comunicación. Y aunque yo estaba aprendiendo lengua de señas, pues había muchas cosas que yo todavía no podía expresar por medio de la lengua de señas. Y que yo no sabía cómo sería estar, por ejemplo, en una convivencia en absoluto silencio, porque pues si bien yo soy oyente, de alguna manera me iba a convertir como una persona sorda al convivir con mi esposo sordo y estar en silencio en mi hogar, en mi casa. Eran muchas cosas que yo me preguntaba y que me generaba mucha inseguridad. Pero entonces a lo que yo acordé con el hermano Jesús es que íbamos a orar, que nos conociéramos y que oráramos y que esperáramos en el Señor. Y fue un año completo en el que estuvimos orando, un año en el que estuvimos intercediendo y en ese año pues Dios mostraba muchas cosas en el que me mostraba su voluntad, pero el temor no me dejaba ver o no me dejaba aceptar la voluntad del Señor. Yo le decía, Señor, muéstrame, y el Señor me mostraba, Señor, dirígeme, y las cosas siempre iban siendo guiadas. Hubo momentos en los que nos distanciamos porque yo le dije al hermano Jesús, estamos hablando mucho y yo ya estaba sintiendo cosas especiales en mi corazón por él. Yo le dije, hermano Jesús, vamos a dejarnos de hablar un tiempo, porque aquí más que hablar nosotros, yo necesito hablar más con Dios que contigo, porque Dios es el que conoce el futuro, es el que conoce su corazón y el mío. Entonces vamos a orar más y vamos a alejarnos un poquito. Y eso hicimos, nos distanciamos, pero siempre seguíamos siendo amigos y poniéndole al Señor este propósito. Y las cosas han sido tan lindas porque después de que el Señor nos respondiera y nos confirmara, las cosas siempre se han dado. También han pasado de que no todo fue lindo, también hubo críticas, también hermanos me llamaron, ¿por qué se va a casar con un sordo? El Señor le va... Llegó una persona a decirme, el Señor le va a regalar a usted un esposo, me lo dijo que iba a ser un predicador, evangelista, que iba a hablar no sé cuántos idiomas, inglés, porque yo en este momento yo soy estudiante de inglés. Entonces me decía, tu esposo también va a hablar inglés y le van a servir al Señor en las misiones. Eso me lo dijo el Señor. Y eran palabras que eran a veces muy duras, pero yo decía, no, yo confío en lo que el Señor me está diciendo a mí. Y quizá aquí hay alguien que está buscando hacer la voluntad del Señor y quizás hay muchos que se levantan a decirle, Dios me dijo, Dios ese no es, pero confíe en el Señor. Amén, dice Yesenia, y predicador y evangelista se lo dio. Sí, señora, predicador y evangelista para la población sorda.
Y aquí le presto mi voz para los hermanos oyentes también, para que puedan escuchar el mensaje. Entonces hay muchos que quizás se puedan levantar a dañar el propósito que Dios tiene para usted, pero confíe en lo que el Señor le quiere entregar a usted. Acepte la voluntad del Señor, no se resista a la voluntad del Señor. Quizás muchos quieren hacer la voluntad del Señor, pero cuando ven cuál es la voluntad del Señor se asustan, porque eso me pasó a mí. Yo quería hacer la voluntad del Señor y yo le decía, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Yo quiero que decidas tú en mi vida amorosa. Yo quiero que seas tú el que tome control. Yo quiero que seas tú el que me guíes. Y cuando empecé a ver que los planes del Señor eran diferentes a los planes que yo tenía, me asusté. Y pensé retroceder a lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Pero no hay nada más bonito, hermanos, que hacer la voluntad de Dios. No hay nada más bonito que obedecer al llamado de Dios. Jesús siempre estuvo muy firme, Jesús siempre tuvo mucha fe. Jesús me decía, tú eres la voluntad de Dios para mi vida, yo tengo fe. Y quizás era yo la que más dudaba, pero cuando el Señor habló a mi corazón, cuando el Señor me mostró su voluntad de una manera directa, de una manera clara, eso fue en la convención de Cali. Estábamos los dos en Cali y el último día de la convención hubo Santa Cena y la predicación fue sobre los dones. Y yo me preguntaba, Señor, yo estoy en Cali y yo podría quizás haberte servido en alabanza, pues yo no tengo una voz bonita para cantar, aunque me gustaría. Yo pudiera servirte en esta convención en recepción, pero no estoy en recepción. Yo pudiera servirte en los hermanos que están en seguridad, pero no estoy en seguridad. Me tienes aquí en el área de población sorda. Entre tantos hermanos, entre esta iglesia preciosa, a mí me tienes aquí, porque yo no lo pedí. Tú me lo diste, tú me lo diste, tú me lo entregaste. Tú me pusiste aquí a servirte. Y yo te vengo orando y llevo un año orando y llevo un año esperando que tú me des una confirmación, porque aunque el Señor quizás me empezaba a mostrar poco a poco ese camino, en mi corazón había dudas, en mi corazón había miedo, en mi corazón había inseguridad, en mi corazón había temor, porque yo lo que no quería era un fracaso, yo no quería tomar decisiones aceleradas. Y no sé cuántas jóvenes estén aquí o puedan ver luego este video. Yo les digo en el temor de Dios, esperen en el Señor, no tomen una decisión acelerada, no tomen una decisión, y también a los amigos sordos que están aquí, no tomen decisiones aceleradas, no tomen decisiones por usted mismo, deje que el Señor les guíe, espere, ore, ayune, ponga eso en las manos del Señor, ponga su vida amorosa en las manos del Señor. Si el Señor no responde, espere en el Señor. Mi esposo estuvo soltero muchos años esperando en la voluntad del Señor y el Señor concedió los deseos de su corazón. Y bueno, ya qué pena, yo sé que ya esta tarde voy a terminar, ahí me disculpan. Pero en esa convención en Cali, el Señor me decía en mi corazón, ¿por qué temes si yo estoy contigo? Y el último día de la convención me encontré al lado de mi esposo, recibiendo la Santa Cena, de rodillas, diciéndole al Señor que por favor me respondiera mi petición. Cuando mi esposo me impone sus manos, recibo el Espíritu Santo. Sabía que era Él el que estaba orando por mí. Empiezo a hablar en nuevas lenguas y empiezo a hablar también en lengua de señas, porque ha sido una experiencia que el Señor me ha regalado de no solo hablar en lenguas, sino también por el Espíritu en señas. Y el Señor toma mis manos y lo que el Señor me decía era, sí, vayan, sí, vayan. Y eso fue algo que no fue solo una respuesta para mí, sino que entendí que el Señor me toma en el espíritu en señas, porque yo estaba hablando en el espíritu, estaba hablando en lengua de señas, pero mi esposo no me podía escuchar. Él no podía escuchar que yo estaba hablando en lenguas, que el Señor me estaba confirmando a mí, y entonces también le permití a Él entender esa respuesta, porque no solo yo pasé por las dudas, Él también, aunque estaba seguro, al ver mi actitud, al ver mi desconfianza, pues Él también estaba ahí en Señor. Y entonces lo que tú me dijiste, ¿qué? Porque el Señor a Él también, Él tuvo sus experiencias con el Señor.
Pero el Señor nos responde y me habla a mí, le habla y nos decía, sí vayan, sí vayan. Y a partir de ese momento se acabó el temor, a partir de ese momento entendí cuál era su voluntad y que una de mis peticiones constantes era, Señor, hazme entender y enséñame el camino por el cual debo de andar. Y a partir de ese año, eso fue ya 2025, iniciamos plan de matrimonio y no hubo ningún estorbo, todas las cosas se dieron. Faltando unos meses, encontré trabajo en un municipio donde estoy viviendo como intérprete de lengua de señas y aquí le estamos sirviendo por la gracia del Señor. Estamos sirviendo en el área de población sorda. Nos encontramos que en este territorio no había este servicio y que muchos sordos necesitaban escuchar el Evangelio por medio de nuestras manos. Hoy le estamos sirviendo, le estamos llevando doctrina. Tenemos refán en mi casa todos los viernes. Hoy tenemos refán y agradecidos con el Señor porque hemos visto su voluntad en nuestras vidas, porque ha obrado de maneras especiales, porque el Señor nunca nos ha desamparado, porque nos ha bendecido económicamente, espiritualmente, en servicio, en todo. Por la gracia del Señor tengo un hogar precioso. Todos los miedos que tenía se esfumaron y me siento muy agradecida de que el Señor me haya escogido aún desde antes de nacer para predicarle el Evangelio a la población sorda por medio de mis manos y en compañía de mi esposo. Me siento muy agradecida con el Señor y bueno, este es mi testimonio, que espero que haya sido de bendición. Para los hermanos que quizás son casados, quiero decirles que el Señor les ha bendecido con el esposo que les ha dado. Acepten el esposo que les ha dado. Hablen y comuniquen siempre. Solucionen siempre los problemas. Escúchense, porque nosotros nos escuchamos y hablamos solo con nuestras manos. Y siempre comunicamos. Tengan paciencia. A veces me toca tener paciencia porque no es lo mismo hablar de una manera oral a hablar en lengua de señas. Y, y es muy hermoso, sí. Pero quiero decirle a los hermanos, nosotros oyentes a veces nos desesperamos mucho en la comunicación. A veces no escuchamos, y eso me lo dijo un pastor cuando yo le tenía tanto temor. Yo le decía, es que ¿cómo será la comunicación? Y el pastor me decía, es que la comunicación no se basa en si oímos o no oímos, porque la comunicación se basa en el querer entender al otro más allá de las palabras. Entonces, quiero que reflexionen en esto en esta mañana. Escuchémonos como esposos en sus hogares, escúchense con el corazón. Y a los amigos sordos y hermanos sordos, tengan paciencia, que el Señor tiene grandes cosas para sus vidas. Este fue el propósito del Señor para la vida de Jesús y el mío. No sé qué propósito tenga para los amigos y hermanos sordos que nos ven, pero guárdense por amor de Dios, guárdense para el Señor, guarden sus vidas, guarden sus cuerpos, guárdense en santidad para el Señor, confíen en el Señor premia la fidelidad y no hay nada más lindo que tener un hogar en la bendición de Dios y en la voluntad de Dios. Y bueno, que sea el Señor bendiciendo. Quiero invitarles, vamos a hacerte una oración. Quisiera que oráramos por la población sorda. Hay muchos que quizás enfrentan soledad, depresión, pero quiero decirles que aunque yo amo a mi esposo y mi esposo me ama y somos muy felices los dos juntos, nada se compara con el amor de Dios. El amor de Dios es mucho más grande. Yo sé que mi esposo me ama y yo lo amo y somos muy felices juntos, pero lo que el Señor hace en nuestros corazones no lo hace mi esposo. Lo que el Señor me da a mí, ese amor, esa paz, no lo hace mi esposo en plenitud, ni yo lo voy a hacer con él, porque el amor de Dios es incomparable, es más grande, es más sublime.
Así que si hay algún amigo sordo que dice, quiero conseguir un esposo o una esposa porque me siento solo, yo le digo que se refugie en el Señor, que Él es quien llena nuestro corazón y nuestra vida de esperanza, de paz, de gozo, de amor. Y cuando usted sienta ese amor de Dios, entonces usted va a poder dar amor a esa persona que usted quizá quiere compartir, con la que usted quiere compartir en su vida. Bueno, vamos a orar en el nombre de Jesús y yo quiero invitar a mi esposo para que haga una oración especial por los amigos, hermanos, solteros, oyentes, sordos, que están buscando la voluntad de Dios, que sea el Señor. No, déjele ver la cara al hermano, déjele ver la risa y eso, gracias. Pueden verlo. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos los hermanos que están aquí. Ha sido una hermosa historia y bueno, qué bueno que reflexionemos en esta mañana en base. Para el Señor no hay nada difícil. Hubo un tiempo de silencio de parte del Señor, pero bueno, en mi corazón siempre hubo mucha paciencia, esperando en el Señor que Él mismo iba a hacer. Dejen que Él haga. Y ahora ha sido una bendición estar juntos y contar con esa respuesta del Señor. Y al Señor muchas gracias por todo. Y no fue fácil, fue lucha. Quizás pensar las finanzas, la economía, muchas cosas, pero cuando hay propósito y cuando hay la voluntad de Dios, no hay distancia, no hay situación para que se interpongan los planes del Señor. Y el Señor es el que va a bendecir a mí. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias por los hermanos y amigos sordos y oyentes que están aquí, Señor. Que seas tú bendiciendo sus vidas, Señor. Que seas tú cumpliendo tu propósito, Señor, en sus vidas, Señor. A los hermanos que están solteros, Señor. Que sea tu espíritu, Señor, guiando, Señor. Que sea tu espíritu, Jesús. Tu espíritu, Señor, escogiendo, guiando sus caminos, Señor, cumpliendo su voluntad en sus vidas, Señor. Que seas tú, Señor, dando el privilegio de tener una familia, Señor, que ellos puedan, Señor, tomar decisiones guiados en ti, oh Jesús. Señor, ayúdales, Señor, a continuar, Señor, en oración, que no haya pereza para interceder, para buscar esa voluntad tuya, Señor. Que a futuro, Señor, esos hogares sean de bendición, Señor, que puedan aceptar tu voluntad, Señor. Que ante cualquier situación, Señor, en sus corazones, Señor, sean, Señor, guiados por ti, oh Dios. Bendice, oh Jesús, bendice sus vidas, Señor. Que se cumpla tu voluntad, Señor. Así como nosotros hemos cumplido y hemos entendido cuál es tu voluntad, Señor, que sean tus planes, Señor, que seas tú respondiendo a esas peticiones, Señor. Ánimo, Señor, que seas tú dando ánimo, Señor, al que está aburrido, que seas tú dando ánimo, Señor, que seas tú mostrando tu voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y muchas gracias y perdón por robarme estos 15 minutos. Y el día de hoy justamente estoy cumpliendo 4 años de haberme reconciliado con el Señor nuevamente y rogamos sus oraciones a nuestro favor. Que el Señor Jesús les bendiga. Antes que el tiempo comenzara, Dios ya escribió mi historia. En sus manos fui formado, con amor y con gloria. No soy error, ni soy casualidad. Soy su obra maestra en su eternidad. Cada paso, cada sueño, Él lo ha planeado. Soy su diseño, soy su amado.
detenga, pues Él me llama, ven, y en su presencia renazco porque Él lo dijo, amén. Cuando el mundo me diga que no soy nada, recordaré que en Cristo soy la respuesta. Cuando la duda quiera robarme mi esencia, gritaré fuerte, Dios me hizo a su imagen. Aunque caiga, Él me levanta. Aunque dude, Él es mi calma. No hay condena en su mirada. Solo gracia, solo gracia. Soy un propósito de Dios, un milagro en creación. No hay mentira que me cambie, soy su perfecta intención. El cielo canta mi nombre, la tierra verá su luz, porque en mí vive el destino que Él soñó desde la cruz. Y si algún día olvido quién soy, su voz me recuerda. Todo en ti lo planeé, todo en ti lo soñé. Eres mío, siempre lo serás. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.